Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo. El día de hoy, martes, Día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes y nos tenemos que encontrar aquí en esta red social. Y bueno, tengo que disculparme porque la semana pasada fue complicado poder hacer la transmisión. Es fin de mes, tenemos que hacer informes en el trabajo, entonces me saturo de tareas y de pronto ya se me hace tarde y ya no puedo hacer las transmisiones o definitivamente estoy muy cansado y ya no es lo mismo hace 10 años o hace 20 años atrás que me desvelaba mucho en las transmisiones y en los chats o en las discusiones a través de internet, pero no, ya mi edad, mi cuerpo ya no resiste igual, entonces tengo que tomar tiempos de descanso para poder recuperarme de la carga de trabajo que normalmente tenemos. Pero además de eso, estábamos terminando con algunas dificultades el poder compartir ya o subir ya completamente los libros, los dos primeros libros que tenemos eh, publicados en Amazon. Ya habíamos publicado dos libros, dos de ellos, uno lo vendí, el otro lo regalamos. Este, no fue muy, fue a través de esta red, a través de la comunicación con ustedes. Pudimos compartir un libro, lo regalamos directamente a quienes nos los pidieron y el otro sí lo vendimos. Y agradecemos mucho a aquellos hermanos, hermanas que confiaron en mí o que confiaron en el libro que les ofrecimos y que les vendimos. De verdad, después de que lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a revisar, dije, wow, faltaba mucho todavía, había que madurar muchos temas, había que ampliar algunos otros, corregir algunas cuestiones de, de, de la doctrina que nosotros creemos, pero así lo publiqué, así compartí esos dos libros con todos ustedes. Y hoy que los estoy revisando, dije, wow, los hermanos confiaron y nos compraron el libro, nos hicieron el favor de comprar el libro. No, no fue, no fueron muchos ejemplares los que vendimos, la verdad, contados, muy pocos, pero aún así, aquellos que nos los compraron confiaron en que lo que les estábamos vendiendo era un buen material. Y hoy me doy cuenta que todavía estaba aprendiendo, madurando la escritura y mejorando la forma de contar las cosas, de escribir las cosas. Así es que no estoy muy am, satisfecho de esos dos primeros libros. Hoy, ahora, en aquel momento cuando los escribí, los compartí con ustedes, pues era un orgullo haber terminado un proyecto y haberlo compartido con todos ustedes. Para mí era, de verdad era un orgullo poder dejarlo al alcance de todos ustedes. Y hoy que lo reviso entiendo que pues eran pininos, eran los primeros, las primeras publicaciones y entonces pues ofrezco mis disculpas por ese material si es que no fue de tu agrado, si tú lo compraste y no fue de tu agrado, te ofrezco una disculpa por ello, eh, pero agradezco infinitamente el que hayan confiado en nosotros y que hayan comprado ese libro. De verdad, lo agradezco mucho porque eso me animó a seguir escribiendo y a mejorar y a estudiar y a poder aprender a hacer mejor las cosas y poder compartir con ustedes material posterior que les pueda ayudar y les pueda bendecir. Así es que finalmente he completado dos libros más. Eh, Son el tercer y cuarto libro que comparto con ustedes, que publico para que la gente tenga acceso. Y ahora estos libros están a la venta. Están en Amazon, los pueden conseguir. El primero es la carátula de Facebook, la parte superior. Está ahí este, mm, el título, perdón, está el título de uno de los libros que se llama Solo cuando servir a Dios, servir en silencio. Este libro está hecho para todo aquel que siente un llamado a servir, ya sea que inicie en el ministerio, que sirva dentro de la iglesia, o que está inquietamente en su corazón latiendo esa llama del llamado de Dios a servir. A veces uno piensa que servir a Dios es de tiempo completo, pero conozco hermanos, pastores, predicadores
que están de tiempo completo porque su vida a Cristo es de tiempo completo, pero tienen trabajos en lo secular y además atienden una iglesia. Algunos tienen negocios, tienen sus negocios propios o familiares que han atendido por generaciones y de pronto el Señor los llama y se siguen atendiendo el negocio, pero también sirven al Señor en el ministerio. También hay familias enteras que sienten el llamado a servir al Señor y están dentro de la iglesia en algún área, en panderos, en música, en alabanza, en el equipo de limpieza de la iglesia o en mantenimiento, o a veces son los servidores que están recibiendo a los hermanos en la congregación. Y a veces hay una inquietud dentro del corazón si realmente ese llamado a servir es un llamado de Dios o solamente es nuestro deseo de servir. Y cómo enfrentar este camino del llamado a servir. Cómo de pronto uno se siente solo, de pronto uno es llamado a servir y la familia no tiene esa misma convicción de servir al mismo tiempo. Entonces todo ese proceso que a lo largo de todos estos años de conocer al Señor, ya son más de 30 años de conocer a Cristo y más de 25 años, 26 años de servir al Señor. Yo me convertí al Señor en el 95 y para 1996 ya estábamos sirviendo al Señor. Así es que me convierto en enero del 95 y para el verano del 96 yo ya estaba sirviendo al Señor junto con mi esposa. Ella estaba embarazada de nuestro primer hijo y ya estábamos sirviendo entre la iglesia en la que nos congregábamos. Así es que ya son más de 27 años, 28 años sirviendo al Señor y y a lo largo de todos estos años, pues han sido luchas personales, luchas existenciales, luchas emocionales, luchas espirituales y sobre todo esa lucha interna del llamado a servir a Dios. Y muchas veces cuando servimos a Dios, cuando estamos al servicio de Dios, eh, enfrentas inquietudes personales como no saber si eso es lo que Dios está esperando de ti, si eso es lo que Dios quiere de ti, si eres tú o es Dios. ¿Por qué de pronto uno se siente solo? ¿Por qué de pronto uno quiere hacerlo todo? ¿Por qué de pronto quieres tirar la toalla y ya no quieres servir al Señor? Todas esas luchas que a lo largo de todos estos años, de una u otra forma, he ido sorteando y viviendo, además de la vida de otros autores, de otros hermanos en Cristo que han escrito al respecto también y que nos enseñan acerca de la experiencia del ministerio, del llamado a servir. Y es una acumulación de enseñanzas, es una reflexión interna, es eh, una catarsis interna para poder superar la idea de que estamos solos en el momento de servir, aunque sí nos sentimos, aunque de pronto sentimos que nadie nos respalda, que nadie nos sigue, que nadie está, no vamos a tener el apoyo de nadie, ni siquiera los más cercanos, aunque son ideas que surgen y que lidiamos con ellas, aquellos que servimos al Señor. No importa el nivel en el que esté sirviendo al Señor, puede ser el obispo de la iglesia más grande del mundo o ser el ujier que acaba de entrar al servicio, al ministerio y apenas le dieron el cargo de tomar la escoba y limpiar dentro de la iglesia. Entonces, mucho de lo que explico en este libro, trato de compartir con ustedes, son de esta experiencia personal, que lo he filtrado a través de la palabra, no es solamente no estoy contando mi testimonio como tal, pero sí tomo experiencias o pensamientos o ideas que a lo largo de este camino he tenido que enfrentar, he tenido que luchar, he tenido que aprender. A veces lo he tenido que aprender solo, a veces he escuchado a maestros que me han ayudado, pastores que han pasado, autores de libros que han pasado por situaciones similares o pensamientos similares y que comparten la experiencia de cómo lograron salir adelante. Entonces es un buen libro, creo que este sí está madurado a conciencia eh, y lo hemos compartido en Amazon. Ya está ahí, lo pueden adquirir. La verdad quisiéramos que el costo del libro fuera más accesible, pero Amazon tiene que costear sus gastos y su producción. Entonces, yo espero que tengan oportunidades de leerlo. Si tú no estás en el ministerio, si no estás en un cargo dentro de la iglesia, si no tienes un llamado a servir, si sientes que no es lo tuyo estar ahí
aportando tu esfuerzo y tu tiempo a la iglesia, porque ese es, no todos somos manos, no todos somos pies. Entonces hay quienes sirven al Señor desde sus trabajos, desde sus negocios y no tienen una participación directa dentro de la iglesia. Pero si tú conoces a alguien que está en el servicio del Señor, un ujier, un líder, un pastor, un auxiliar, un salmista, un adorador, alguien que está en el servicio dentro de la iglesia y crees que está batallando con su llamado, que tiene algunas dificultades personales, te sugiero que le regales este libro. Es un libro de acompañamiento. El propósito de ese libro es acompañar a aquellos que están en el servicio del Señor y ponernos a disposición, crear una especie de conexión eh, a través de una llamada, de un correo electrónico, comunicarnos para apoyarnos, para aquellos que sienten que tienen que aventar la toalla. Hay pastores que están renunciando al ministerio, hay pastores que están cayendo en depresión porque ya no pueden más con el cargo del ministerio, y hay pastores que están tomando decisiones como el suicidio o caen en pecado y su ministerio se destruye por causa, pres- por causa precisamente de sentirse solos. Entonces, este libro busca ser un acompañamiento para aquellos hermanos que están teniendo alguna dificultad en el ministerio, en su llamado, esa lucha interna que muchos pasamos. Espero que sea de mucha bendición, que lo puedas compartir. Manda el enlace, lo voy a dejar aquí en los comentarios de esta transmisión, y voy a dejar ahí el enlace para que puedan acceder a, al título. Si no, si no te quieres esperar hasta que yo lo haga, puedes buscar, el título es así, como está, tal cual, está en la foto de portada de aquí del perfil, que dice: solo cuando servir a Dios se vive en silencio. Y el autor, soy un servidor, Axel Calmación Martínez. Búscalo así en Amazon, en la tienda de libros de Amazon, y te va a aparecer ahí, te va a aparecer cuánto tardan en enviártelo. Puedes conseguirlo de pasta blanda, puedes conseguirlo con impreso físicamente para que te llegue a tu domicilio, de pasta blanda, o puedes descargar el electrónico para tenerlo en tu dispositivo electrónico, en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, y ahí lo puedas leer. Entonces, cualquiera de las dos opciones, por supuesto, la disponible para dispositivos electrónicos es más barata porque no te llega físicamente el libro. Ahí sí no te va a llegar físicamente, vas a tener acceso a él desde tus dispositivos electrónicos, y y va a ser un ejemplar tuyo electrónico, pero físicamente no lo tendrás a menos que compres el de pasta blanda, que es el que estamos promoviendo desde ahí, desde Amazon. Y el otro libro es el libro de Fe. Ese es un libro que es una recopilación de más de 17 mensajes que he dado a lo largo de más de 25 años, hablando de la fe. Hay una palabra profética que yo recibí cuando iniciaba como líder, no siquiera era pastor, pero una palabra que un hombre de Dios que ni me conocía me dijo que Dios me había dado eh, un escudo de fe que podía bendecir a muchas personas. Y entonces uno de los temas más recurrentes de los que hablo en la iglesia, o de los que más me apasiona hablar, es acerca de la fe en Dios y cómo la fe puede transformar tu vida. Así es que a lo largo de todos estos años, de 25 años de cristiano, perdón, 25 años enseñando la palabra de Dios desde que era líder de jóvenes hasta ahora que soy pastor. Como líder de adolescente, una de las palabras que insistentemente he compartido es acerca de la fe. Y entonces este segundo libro se llama Fe, de la vida de fracaso, no, del fracaso, perdón, Fe, del fracaso a la vida de certeza y convicción. Así es que es igual una recopilación de enseñanzas, son mensajes que he compartido, que he enseñado a lo largo de todos estos años, más de 17 mensajes, que he revisado, que le he dado una pulidita y algunas cuestiones doctrinales que pues hace 17 años no había madurado lo suficiente, o incluso algunas han cambiado, no la esencia de lo que creo, pero sí la manera en cómo lo enseño. Entonces vale la pena.
he corregido algunos mensajes, he aportado algunas otras cosas importantes. Y ahí están estos dos libros. Para quien quiera adquirirlos, están en los dos formatos: para pasta blanda, que te llegará físicamente en 2 semanas después de que lo compres, o en electrónico, que te llegue inmediatamente, puedes acceder a él inmediatamente en cuanto lo compras ahí. Eh, Está ahí disponibles para todos ustedes. No estamos usando ningún tipo de mercadotecnia, más que el boca a boca, el que nos digan, el que lo compartan, el que nos hagan ustedes mismos promoción para llegar a otros. Así es que si quieres más información de estos libros, con toda confianza puedes preguntar, acércate con nosotros, mándanos un mensaje personal. Ya lo he compartido con varios amigos pastores, amigos cristianos, que les he compartido estos dos libros para que ellos me ayuden a corregir algunas cosas doctrinales, me aconsejen qué falta, qué hay que agregar, qué hay que quitar, qué hay que poner. Y me ayudaron muchísimo, la verdad, quienes me respondieron en esta solicitud de apoyo. Me han ayudado muchísimo sus opiniones, sus sugerencias, sus consejos acerca de estos dos libros. Y entonces creo que al final ha quedado un excelente resultado. Ya están en Amazon, los puedes buscar. Insisto, el primero se llama Solo cuando servir a Dios se vive en silencio. Y ahí mismo te va a aparecer ese con mi nombre como autor. Y tú le puchas al autor, ahí va a aparecer mi nombre, le puchas al autor y te va a aparecer todos los libros que tenemos y las opciones que tienes para conseguirlo. Bueno, perdón por el comercial tan largo, pero como se los he dicho antes, no soy muy buen vendedor. Pero el anunciarlo aquí es la plataforma que tenemos para compartirlo y el boca a boca que ustedes hagan de compartir eh, de compartir esta noticia de que ya están estos libros. Se están cosiendo otros libros más. La verdad que eh, mi cabeza está trabajando mucho y por eso a veces necesito descansar. Entonces sigo preparando otros dos que están por salir. Uno se llama, ya se los había comentado, es este, que se llama Discernimiento. Ya prácticamente está terminado. Son un montón de hojas, pero lo estamos revisando. Entonces me estoy dando la tarea de ir página por página para revisar eh, lo que va a llevar este material. Yo creo que van a salir 2 libros de aquí. Es mucho trabajo de muchos años también. Y el otro también que ya se está cocinando es este. Este que se llama Golpe Bajo, ya se los había platicado hace 8 días. Estos van a tardar todavía un poquito más. Hay mucho que preparar de ellos. Y hay uno que surgió por ahí que empecé en el 2014, no, 2004, perdón. En el 2004 empecé a compartir unos videos que se llaman Cartas para mis hijos. Estos son unos escritos que tengo, que yo escribí para mis hijos biológicos, mis 3 hijos maravillosos, y para mis hijos espirituales. No soy muy de acuerdo de llamar hijos en el sentido de que yo anhele que me llamen padre o que me llamen papá, sino en el contexto de lo que Pablo dice acerca de Timoteo, que es su hijo espiritual. Entonces a veces engendramos hijos espirituales, cuidamos de esos hijos, entrenamos y enseñamos a esos hijos para que crezcan espiritualmente. Y entonces me di a la tarea de escribir y hacer unos videos que se llaman Cartas para mis hijos. El enfoque es hacia mis hijos biológicos y hacia mis hijos en la iglesia. Entonces ese material lo acabo de rescatar. Son alrededor de 20 temas que escribí, que desarrollé como si estuviera escribiéndole cartas a mis hijos. Y los desarrollé y entonces se quedaron ahí. Algunos los hice videos, están ahí en YouTube, eh, con una camarita viejita, con una producción muy, muy triste. Hoy todavía estamos usando el celular para hacer estas transmisiones, no tenemos un equipo de producción, pero en aquel entonces el celular que usaba y la cámara que usaba era todavía más triste de esta cámara. Entonces ya se imaginarán la calidad de los videos, el audio es terrible. Entonces los estaba revisando y al menos ahí tengo, en YouTube son 13 cartas, pero en mi libreta donde escribí las cartas son 20 temas. Entonces de algunos temas hice 2 cartas, entonces mucho material. Y ese también lo estoy recuperando. Hoy, gracias a Dios, la tecnología me permite escanear
eh, esas cartas que escribí a mano, las escaneo y me las puede convertir en texto. Los videos también me permite usar las transcripciones de los videos, y entonces es más fácil recuperar los textos de esos materiales y poder articular o escribir una especie de libro. No sé si sea un libro como tal, pero son ese libro lo voy a compartir con ustedes de manera gratuita, o no lo sé todavía, pero será para que ustedes tengan esas cartas. Son temas muy básicos, muy fundamentales, que yo quiero compartir con mis hijos y que estarán al acceso de todos ustedes. Entonces ese trabajo todavía tardará un poquito más. Así es que estamos trabajando, gracias a Dios, el Señor nos ayuda, y a veces la cabeza ya no sé ni en qué estoy pensando, pero trato de ponerle orden a todas las ideas. Es trabajo de muchos años, no es un trabajo de ahorita, es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. Lo he enseñado, ahí están los videos, eh, para que alguien, si se pregunta, ay, es que ahora se lo acaba de inventar. No, ahí están los videos. Pueden ir usted a YouTube. eh, Tenemos 3 canales. Uno es el de la Comunidad Evangélica Manto Nuevo, que es donde subimos todas las prédicas de los martes y de los domingos. Otro canal que es el mío, el personal, que yo he usado para subir algunos videos extras, se llama, o tiene mi nombre, que es Axel Calmaceo Martínez, también está en YouTube. Ahí comparto videos de la iglesia, algunas enseñanzas, la música principalmente, que tiene ahí la letra. Y el otro canal se llama Original Manto Nuevo TV. Ese canal de Original Manto Nuevo TV tiene más de 700 videos. Es decir, son 700 enseñanzas entre devocionales, prédicas, transmisiones de radio, programas de radio, las entrevistas que hicimos de Vida de Fe y Café. Tiene mucho material ahí, entonces todo eso lo he estado rescatando y he estado trayendo, reactivando muchos proyectos que se habían detenido, más los 500 videos que están en la Comunidad Evangélica Manto Nuevo, más los 20, 30 videos que están en mi canal personal. Así es que todo está ahí. Ese es trabajo de muchos años, que Dios nos ha permitido hacer, que nos ha permitido estar en contacto con ustedes, que nos ha permitido usar estas redes sociales y que están ahí. Entonces, hoy retomar ese material, reordenar las ideas, corregir las enseñanzas, porque de repente me escucho lo que enseñaba yo hace 15 años y digo, wow, estaba muy tierno para hablar de ese tema, no lo había madurado lo suficiente, y ahora que lo he madurado, que he estudiado al respecto, que me ha interesado leer algunos autores cristianos para hablar del tema, eh, la dirección del Espíritu Santo en el crecimiento espiritual es fundamental para esto. Y entonces oír las enseñanzas que yo daba hace 15 años, con lo que pienso ahora, pues yo mismo me corrijo lo que enseñaba hace 15 años. Así es que es mucho material, hay muchas cosas por enseñar, hay muchas cosas por aprender, y lo que estamos esperando es que todo esto esté al alcance de todos ustedes. Lo ponemos a la venta no con fines de lucro, simplemente porque es nuestro trabajo, eh, y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Así es que solamente espero que pueda ser de bendición. De verdad, ese es mi anhelo, que pueda bendecirlos, y agradezco mucho que ustedes consuman lo que nosotros hacemos para todos ustedes. Gracias. De verdad, muchas gracias. Hermana Irma, Dios le bendiga. Buenas noches. Hermana Jan, gracias, Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones. Gracias a todos, de verdad. Y hoy ya parece que solamente las transmisiones de los martes son para anunciar nuestros productos, porque ya invierto prácticamente la primera media hora en hablar de ello. Pero si no uso este foro, eh, no tengo otro medio para compartir todo lo que estamos haciendo. Así es que disculpen, la primera media hora de comerciales, de compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Eh, Procuraré la siguiente vez hacerlo al final. Primero entraremos a la palabra y al final dejaremos los anuncios. Si alguien se quiere quedar a los anuncios, pues que nos acompañe, pero usaremos el final de la transmisión para compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Y ahora que lo tengamos los libros físicamente, ya se los enseñaré aquí, porque ya tenemos los primeros ejemplares y pueden acceder a ellos con libertad en las plataformas en la plataforma de Amazon. Ahí lo pueden conseguir, ahí están los 2 libros ahora.
Y la música que hacemos ya la encuentra en Spotify, la encuentra en Apple Music, en todas las plataformas de música. Ahí también puede acceder a nuestra música, la música que estamos haciendo para la iglesia y algunas otras canciones o estilos de música que no las cantamos en la iglesia, pero creemos que tienen un mensaje importante para quienes las escuchen. Ahí están, disponibles, accesibles para todos ustedes y que el Señor les bendiga. Bien, vamos a la palabra. Eh, Recién acaba de terminar lo que en la iglesia tradicional llaman Semana Santa y lo que nosotros reconocemos que sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesús, que es la Pascua, y lo que significó la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Ya hablé el domingo acerca de eso, pero una de las cosas que suceden después de que hay un acontecimiento es como cuando celebras una fiesta de cumpleaños y todos muy contentos a la hora de celebrar el pastel, las mañanitas y la comida y los invitados y los regalos y todo muy bien. Este, pero se acaba la fiesta y ¿qué sigue después de la fiesta? Hay que recoger, hay que limpiar, la vida sigue, hay que continuar, hay que ir hacia las metas que están delante de nosotros. ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar después de lo que sabemos que sucedió en Semana Santa? Después de la Pascua, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué sigue después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Tú y yo hemos creído y aquellos que han decidido abrir su corazón para creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor, eh, ahora qué sigue. Ok, ya entendimos que la crucifixión de Jesús era el cumplimiento de la Pascua que Dios le dio en instrucciones al pueblo de Israel al salir de Egipto, como un reflejo de lo que sucedería posteriormente como la libertad del pueblo del Señor a través del sacrificio del Cordero de Dios. Así es que, ¿qué sigue? Ya sucedió, ya Jesucristo resucitó, los discípulos ahora están escondidos, refugiados, porque los están buscando, tratan de parar la noticia, tratan de detener la noticia de que Jesús ha resucitado, las autoridades están tratando de ocultar lo sucedido, están tratando de atemorizar a los discípulos para que no sigan hablando de esto, ni que la gente empiece a creer en Jesús. Entonces, ellos están escondidos, ellos están refugiados. Pero nosotros ya no estamos necesariamente en esa condición. Pero hay otra lucha que nosotros estamos enfrentando aún después de que pasa Semana Santa y que celebramos Pascua y que la gente en diferentes religiones o tradiciones o costumbres de acuerdo a sus países hacen el recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en México, en diferentes regiones del país, se celebra de diferente forma lo que fue la crucifixión, el haberlo sepultado y el que Jesús hubiese resucitado. Se hacen representaciones artísticas, se hacen representaciones religiosas, en fin, la gente se interesa, se van de vacaciones, la gente se interesa en este tiempo de Semana Santa, se hace de alguna manera, incluso yo he observado personas que dicen no creer en Dios, pero se hace una especie de reflexión. En este tiempo sirve para pensar, para meditar, sea que crean o no crean en Jesús. Normalmente es un tiempo de reflexión, de poder reconocer que algo sucedió hace casi 2000 años, que Jesús marcó la historia, que hay un antes y después de nuestro Señor Jesucristo, y entonces eso hace que la gente tenga cierta apertura a lo que sucedió. Incluso aquellos que no creen se vuelven un poco solemnes o respetuosos del tiempo. Algunos no tienen el respeto por estas fechas y no ni siquiera eh, consideran la creencia de alguien más y respetar las creencias de alguien más. Así es que, bendito sea Dios, todavía estamos en esta parte del mundo en libertad para poder expresarnos y habrá quien se exprese a favor y habrá quien se exprese en contra de la fe. Pero los que creemos, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué ha pasado ahora que recordamos que Jesús resucitó y que nos queda claro que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día? ¿Qué sigue para nosotros? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de estar pensando en hacer o cómo es lo que deberíamos de actuar y comportarnos respecto a lo que ha sucedido? Y entonces me puse a reflexionar acerca de esto y me encuentro en Filipenses capítulo 2 versículos del 1 al 8
Si tú tienes tu Biblia a tu mano y puedes leerla, vamos a leer el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por supuesto sabemos que Jesús no se quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y entonces pensaba en este pasaje acerca de lo que dice Pablo, y una de las cosas que el apóstol Pablo nos explica constantemente y nos hace mención constantemente es acerca de que deberíamos de actuar y pensar como Cristo. De hecho, en Romanos capítulo 12 dice el apóstol Pablo que tenemos que ser renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cuando el apóstol Pablo insiste tanto, no una vez, no dos veces, sino varias veces, acerca de nuestra manera de pensar, de cuál debe ser nuestra actitud respecto a esta relación que ahora tenemos con Dios por medio de Jesucristo, de cómo debería ser nuestro comportamiento ante los demás, que ahora saben que nosotros creemos en Jesús, y la responsabilidad que nosotros tenemos para reflejar el carácter de Cristo hacia los demás, que ellos puedan ver en Jesús, puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Pablo insiste, habla de actitudes, de comportamientos, de tradiciones, del viejo hombre, de la nueva naturaleza, de que somos nuevas criaturas, de que tenemos que ser renovados. Y el apóstol Pablo, en este pasaje en particular, habla acerca de este proceso desde que Jesús está en los cielos, desde que Jesús tiene la posición de Dios, en esta condición de Dios. Y dice el apóstol Pablo que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferraste. Es decir, Pablo reconoce que Jesús es Dios, que Jesús está en igualdad con Dios, que Él es Dios, y entonces dice, no toma esa posición o esa condición de ser Dios, no la toma como algo para evitar o venir a la tierra y morir por nosotros. No lo toma como lo que tiene más valor para él, eh, para sujetarse a ello y no venir a la tierra y morir por nosotros, sino que el apóstol Pablo explica lo que ya el Señor Jesús nos había dado con testimonio, es que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, forma de siervo, dice Pablo. Esto es algo muy radical que nosotros deberíamos de considerar acerca de este pensamiento que debería estar en nosotros. El ejemplo de Cristo como camino o como forma y estilo de vida es lo que debería de estar en nuestro corazón para poder asimilar qué es lo que Dios está esperando que nosotros vivamos. Ok, ya Jesús vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y año con año recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Pero año con año a veces nos encontramos en una condición donde no maduramos, donde no crecemos, donde no avanzamos, porque algo no está haciendo ese contacto, esa conexión dentro de nosotros que nos permita ver hacia dónde el Señor nos está llevando. Porque el próximo año, en Semana Santa, en tiempo de Pascua, vamos a recordar otra vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado en la cruz y que resucitó al tercer día. Lo vamos a recordar. Pero quizás nuestras vidas sigan siendo iguales. Y la forma más clara de explicarlo es cómo estamos ahora en comparación cómo estábamos hace 5 años o cómo estábamos hace 10 años, cómo estábamos viviendo antes y qué es lo que está sucediendo ahora en nuestras vidas. Hace poco el fin de semana platicaba con uno de mis hijos y hablaba con él y él estaba haciendo una reflexión profunda acerca de su vida y cómo hace apenas unos años atrás, 5 o 6 años atrás, él me decía, muy conmocionado, muy conmovido, él me decía, es que hace 6 años atrás, cuando yo tenía 17 años, no me imaginaba ni siquiera cuál era mi futuro, no podía ver cómo iba a ser mi vida en el futuro, no me podía ver pensando qué iba a estar haciendo, qué proyectos en mi vida tendría, cuáles serían mis metas logradas, no me veía, no tenía una visión hacia el futuro de mi vida.
Y yo lo entiendo muy bien, porque cuando uno es más joven, muy pocas veces nos tomamos el tiempo de reflexionar acerca de nuestro futuro. No nos miramos en un futuro. Sí, nos hacemos planes, hacemos ideas. Sí, quiero casarme, quiero tener una casa, quiero tener mucho dinero, quiero tener un buen trabajo, una buena profesión. Pero así claramente nuestras vidas, en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, no tenemos muy claro cuando somos muy jóvenes. Y conforme vamos madurando, vamos adquiriendo esa reflexión, esa introspección acerca hacia dónde vamos. Y mi hijo estaba teniendo ese momento personal de cómo se veía él hace unos años atrás y en qué condiciones estaba su vida ahora, en qué etapa de su vida estaba ahora y cómo él se sentía al respecto. Y a mí me pareció muy emocionante ver que él estaba teniendo esa conexión, ese clic del que les menciono, acerca de qué es lo que venía para él ahora, en esa etapa diferente de su vida donde tiene que tomar decisiones para ir hacia adelante. Y eso es interesante, cuando lo vemos en nuestros hijos nos emociona, pero ¿qué hay acerca de nosotros? ¿Qué hay acerca de nuestras vidas? ¿Cómo nos estamos mirando hacia adelante? ¿Cómo estamos viendo que debe de ser nuestra conducta y nuestro comportamiento? ¿Cómo deberíamos de ser en comparación a lo que fuimos el año pasado? Si tú reflexionas un poquito acerca del año pasado, dónde te encontrabas hace un año, qué estabas pensando al respecto, por qué situaciones estabas pasando, cuál era el problema que estabas enfrentando y cómo lo superaste, cómo saliste adelante, em, qué momento triste o difícil estabas viviendo y cómo lo superaste. Entonces, cuando miramos un poquito para atrás, ni siquiera te tienes que ir tantos años atrás, solo un poco, te empiezas a dar cuenta que hay algo que tiene que hacer clic en tu corazón. Y una de las cosas de las que tenemos que ocuparnos es precisamente seguir el ejemplo de Cristo. Son tiempos muy complejos. Nuestra sociedad, nuestro mundo se está convulsionando entre guerras, anuncios, destrucción, egoísmo, ideologías, pensamientos que pareciera que incluso eh, siembran un sentimiento de desesperanza en muchas personas, en muchas generaciones, donde ya ni siquiera hay ánimo de hacer un proyecto de vida. Pastor, ¿por qué habla de proyectos de vida si esto ya va a acabarse, esto ya se va a terminar y ya para qué mejor hago proyectos de vida? Ya mejor que el Señor venga y nos lleve y todo esto se termine. Y de verdad, no lo digo y parece que es broma, pero de verdad hay personas, cristianos incluso, que piensan de esa manera. Y piensan porque muchas veces no hemos logrado ni siquiera lo más básico, que es poder tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, ahorita vamos a regresar a Filipenses, pero en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 el apóstol Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es algo que se enseña mucho en las iglesias acerca de tener la mente de Cristo, de pensar lo que Cristo piensa, de decidir lo que Cristo decidiría o lo que Cristo decidió. Y nos impulsan a nosotros los cristianos, nos animan a nosotros los cristianos a tener la mente de Cristo. Pero a veces ni siquiera entendemos cuál es la mente de Cristo. Lo mismo apóstol Pablo dice, ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le va a instruir? ¿Quién le va a decir al Señor cómo deberían de ser las cosas? ¿Cómo debería ser nuestra sociedad? ¿Cómo los gobiernos tendrían que ser? ¿Y cómo no debe de haber guerras? ¿Y cómo no debería de haber hambrunas, ni pestes, ni enfermedades? Eh, Como si nosotros pudiéramos instruir al Señor acerca de qué es lo mejor para la humanidad en un plan corto de nuestro entendimiento, pensando que tenemos mejores planes o mejores ideas de las que Dios tiene. Y muchas veces pensamos que nuestro Señor Jesús pudo haberse equivocado con nosotros, que quizás no debió de haber pensado en nosotros para llamarnos o para darnos salvación o para darnos la oportunidad de cambiar nuestro entendimiento, sino que el Señor tomó una decisión equivocada con nosotros. Pero el mismo apóstol Pablo dice, ¿quién podría instruir al Señor acerca de lo que debió de haber hecho y cómo lo debió de haber hecho? El apóstol Pedro le dice a Jesús cuando tiene que ir a Jerusalén, dice, Señor, evitemos Jerusalén. Y el Señor dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas eh, del cielo, sino en las cosas de los hombres y en las cosas de la tierra. Y entonces, eh, el mismo Pedro, que tenía una buena intención para decirle al Señor qué tenía que hacer, el mismo Señor le dice, no, no es así como tiene que ser. Y muchas veces nos pasa eso mismo cuando nosotros creemos que podríamos tener un mejor plan del plan que Dios tiene para nosotros. Y nos cuesta mucho trabajo
renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar, porque estamos aferrados a que nuestro plan, a que nuestra idea, a que nuestro proyecto de vida es mucho mejor que el plan que Dios tiene para nosotros. Y entonces no pensamos, no tenemos la mente de Cristo, no actuamos conforme a lo que Cristo espera que nosotros actuemos. No decidimos en base a un proyecto más amplio y nos concentramos en un proyecto más egoísta, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento, sin considerar lo que Dios quiere, lo que Dios espera y de qué manera Dios quiere usar nuestras vidas para beneficiar y ayudar y tocar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y eso sucede porque no tenemos un cambio en nuestro entendimiento. Leemos como leímos ahorita en 1 Corintios 2:16, leemos que tenemos la mente de Cristo, pero solo lo leemos y lo anhelamos quizás, pero no lo experimentamos, como que no sucede eso de manera contundente en nuestras vidas. No hay como ese cambio, como esa transformación que pudiera generar en nosotros lo que la misma palabra de Dios dice que podríamos vivir en Cristo Jesús, esa vida plena. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, un versículo que le repito innumerables veces. El Señor Jesús dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces lo podemos leer, podemos soñar con que tendríamos una vida maravillosa, pero no pasa nada. Ahora, no estoy diciendo o no me estoy refiriendo solamente al éxito financiero que podrías tener o a la holgura financiera que te podría dar cierta tranquilidad emocional o existencial en la que te sientas mejor porque económicamente estás mejor. No estoy pensando solamente en lo económico, estoy hablando de lo emocional, estoy hablando de tu salud mental, estoy hablando de tus relaciones familiares y personales, de tu vida laboral, que tengamos tranquilidad, que sí es cierto, el mundo parece una locura y todo lo que sucede en el mundo parece un caos y pareciera que, que, que sí, que ya es el fin y que ya nada más estamos esperando que el Señor venga y se aparezca en el cielo y entonces ahora sí, Señor, sálvanos de este caos total. Pero, ¿qué tal que si el Señor no vuelve pronto? ¿Qué tal que si las cosas realmente se ponen muy complicadas, como ya lo están, o peor, en el mundo, y la situación se dificulta para todos? ¿Qué tal si en realidad la crisis mundial o el cambio del orden mundial va a afectar primeramente a la iglesia cristiana o afectará a los países más pobres o afectará a las personas que no tienen manera de poder solventar ni siquiera sus necesidades más básicas? ¿Qué vamos, si no, si el Señor Jesús no viniera pronto? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería nuestro pensar y nuestro sentir si no es el tiempo del Señor todavía para que esto termine? ¿Qué tal que si todavía falta no solamente nuestra generación, los que nacimos de los años 40 para acá, muchos todavía de los años 40 para acá todavía viven? ¿Qué tal que si eh, esta generación todavía no es la última? ¿Qué tal que si tus hijos o los hijos de tus hijos todavía van a tener que vivir más años? 20, 30, 40 años, 50 años más, 100 años más. Y entonces no solamente sean tus hijos, sino tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, es decir, tus bisnietos. Todavía a ellos les va a tocar vivir en un mundo y van a madurar y van a crecer y van a tomar decisiones y a lo mejor llegan a casarse y llegan a tener hijos. No sabemos cómo va a estar el asunto en 50 años o en 100 años. Pero, ¿qué va a pasar si no es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué tal que si ese anuncio tan repetido y tan insistente de que ya es el final de los tiempos, que ya somos la última generación, yo mismo lo he dicho, que ya somos la última generación, que a nosotros nos va a tocar ver la venida del Señor, eh, porque tal pareciera que todo se acomoda que así sea? ¿Qué tal que si no? ¿Qué tal que si este mundo todavía va a estar en caos y en crisis los próximos 20, 30 años, 50 años? ¿Cuál va a ser nuestra mentalidad al respecto? ¿Cómo vamos a pensar respecto a lo que está sucediendo? ¿Acaso le vamos a poder decir al Señor, ay Señor, te estás tardando ya, ven pronto, Maranata, ahora Señor, que esto ya se termine? Lo acabamos de leer. ¿Quién puede entender los pensamientos de Cristo? ¿Quién puede saber cuándo es el tiempo? ¿Quién puede entender lo que el Señor quiere hacer todavía, no solo con nuestra generación, sino con la que sigue y con la que sigue?
¿Cuántas cosas el Señor quiere hacer todavía? ¿Cuántas evidencias quiere dejar a la humanidad para mostrar que Él es Dios y que Él es el que vino? ¿Cuántos amigos, cuánta gente de tu alrededor conoces que todavía no creen? Que además no solamente no creen, sino que además reniegan de la fe. Algunos hasta se burlan de la fe. Y nosotros podríamos decir, sí, ya, ven, Señor, ven, porque el mundo se está acabando, porque los gobiernos están muy locos, porque la crisis, la guerra y todo lo que se viene, ya, Señor, no lo vamos a soportar, no vamos a aguantar, el mundo no va a soportar, se va a reventar. Y y de pronto pareciera que ya es el fin y que tenemos que huir de este planeta. Pero estaba meditando hace poco, porque de repente escuchamos, leyendo, investigando un poquito, que los gobiernos y los países del mundo están haciendo todavía planes para los próximos 50 años. Por supuesto, eso no va a determinar que Dios decida venir pronto o no. Pero ellos se están preparando. Ellos están diciendo, esto se va a poner feo en 2 años, 5 años, 6 años, no sabemos. 2030 puede ser una crisis mundial o existir una crisis mundial que pueda cambiar el orden geopolítico del mundo. Pero ellos se están preparando. Ellos están trabajando para que si es en 5 o es en 10 o es en 30 o es en 20 años que esto explote o que esto termine, o que el Señor venga, ellos están preparándose para ello. Pero los cristianos no. Los que tenemos fe en Dios no nos estamos preparando para los próximos años. No estamos cambiando nuestra mentalidad. Todavía nos aflige las cosas que suceden en el mundo. Todavía el mundo trata de marcarnos la postura, la ideología, la presión social, la presión económica, para que nuestras vidas circunden o estén moviéndose alrededor de las reglas de este mundo y de las situaciones y de las circunstancias de este mundo. Pero es precisamente lo que el apóstol Pablo trataba de hacer con la iglesia en el primer siglo. Las cosas para la iglesia del primer siglo no eran sencillas, hermano. Les acabo de decir, los discípulos estaban escondidos. Mismo Pablo era Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia. Y no los perseguía para saludarlos y reconvenirlos, para que cambiaran de parecer y volvieran al judaísmo. No, los perseguía para encarcelarlos. Algunos eran asesinados y Pablo estaba ahí consciente y consentía además de que eso sucediera. La situación de la iglesia en el primer siglo no fue sencilla. Nos maravilla ver la fe de Pedro levantando enfermos, las obras que Dios levantó a través de Pablo, los hermanos de la fe, cómo se aferraban, cómo morían por causa de la fe. Y nos maravilla ver todo eso. Y nos asombra eso. Pero hay algo que estaba sucediendo en la iglesia en el primer siglo. Y era el cambio de mentalidad. Y por eso Pablo en sus cartas insiste en el cambio de mentalidad. Y algo que nosotros estamos descuidando es precisamente qué está sucediendo en nuestra mente. Por eso después de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor Jesús le dice a los apóstoles en el capítulo 1 del libro de los Hechos, le dice, esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos. Es fundamental para nosotros poder recibir esa transformación que el Espíritu Santo produce desde adentro. La transformación y el cambio que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es desde nuestro interior, es desde nuestro entendimiento, desde nuestra manera de pensar, en cómo concebimos la fe, en cómo actuamos respecto a la fe, en las ganas y el hambre que tengamos de aprender de Dios. El conocimiento. Mire, hoy las redes sociales, hoy me llama mucho la atención que el mayor debate entre cristianos es entre quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Yo tengo mis ideas, mis convicciones, mis aprendizajes y muchas de las cosas que he aprendido o de las que estoy convencido ahora, algunas se los decía a los hermanos en la congregación apenas, creo que la semana pasada en domingo, les decía, hay cosas que yo no les enseño para no confundirlos, porque el cambio tiene que ser primero en nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que el convencimiento, la enseñanza del Espíritu Santo a nosotros es lo que va a arraigar nuestras convicciones para que podamos creer lo correcto y nuestra mente se afirme y sea sólidamente edificada en la palabra de Dios, en lo que el Señor Jesús enseña? Los tiempos después de la resurrección de nuestro Señor Jesús fueron tiempos de reflexión, de cambio, de transformación, hasta que el poder del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y entonces se levantan y enseñan y se dispersan por la tierra y empiezan a predicarle y entonces empiezan a hablar del Evangelio no solamente a los judíos, también a los gentiles.
Y empieza a ver esta evidencia que el apóstol Pablo dice que ya no hay, que en el Señor, que en Cristo Jesús, ya no hay judío ni griego. Ya todos somos un pueblo en Cristo Jesús, los que hemos creído. Y por eso estamos anhelando que muchas más gentes crean y predicamos y hablamos de la palabra, para que muchos de aquellos que todavía ni siquiera escuchan o conocen el mensaje del Evangelio puedan conocerlo y poder venir al arrepentimiento. Pero nosotros, quienes hemos creído, que vimos escrito en la palabra por el testimonio de los apóstoles, vimos que Cristo sí murió, como Él lo había anunciado, sí fue sepultado, como Él lo había anunciado, y sí resucitó, como Él lo había anunciado. Y ahora lo que nos toca a nosotros es vivir lo que hemos creído, que sea transformado nuestro entendimiento, que seamos renovados por esa transformación, que busquemos la sabiduría y el conocimiento de Dios para poder fortalecer nuestras vidas de manera espiritual, para que eso sea transformado. Y entonces viene la reflexión o viene el desafío de poder entender qué es lo que el Señor Jesús nos dejó como testimonio del ejemplo de su mente. ¿Qué es lo que Jesús pensaba? Y leímos este pasaje, regresemos a Filipenses capítulo 2. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Para mí esta es una manera radical del Señor Jesús de mostrar humildad. Hermanos, de verdad, nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar no va a cambiar cuando nuestro orgullo y nuestra soberbia nos impida reconocer que por nosotros no somos suficientes. Que ese orgullo y esa soberbia nos impida reconocer que necesitamos el aprendizaje y el conocimiento que los maestros de la palabra nos puedan dar para mejorar nuestra manera de pensar. Que las redes sociales, que TikTok, que YouTube, que Facebook, Instagram, no son fuentes de conocimiento si no tienen un sustento las personas que lo enseñan. Es decir, no estoy descalificando a nadie diciendo que porque no tiene estudio no puede enseñar. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no todo lo que ves en redes sociales, no todo lo que ves en las plataformas de streaming, no todo lo que se enseña tiene que ver con la palabra de Dios, aunque suene espiritual, aunque sea una enseñanza que habla de la Biblia, o aunque sea un texto que trata de explicar algún pasaje de la Biblia. No todo lo que escuchas es una enseñanza de parte de Dios. Y por eso tenemos que buscar el conocimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios con humildad y entender, mire, Cristo siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra que está escrita aquí es, eh, es la palabra que se usa para describir aquello que se retiene con codicia. Es decir, Jesús no se aferró a ser Dios como algo que lo hiciera codicioso al mostrar ese deseo de mantenerse en esa condición, sino que Jesús no, es decir, Jesús no se aferró a los privilegios divinos que tenía, a la condición de Dios, sino que se despojó voluntariamente. Este es un acto radical de humildad, algo que tenemos que hacer nosotros para entender la mente de Cristo es precisamente despojarnos de esa condición en la que nos encontramos. Mire, para mí no me considero la persona más humilde como para decir: hermano, yo soy humilde y pues aprendo y yo soy aquí un humilde siervo del Señor que está buscando el conocimiento de aquellos que me puedan compartir. Y no, de verdad a veces se me sube. A veces lo que sé, lo que leo, lo que entiendo, lo que aprendo, se me sube a la cabeza y de repente siento que ya sé mucho. Y y creo que ya podría yo estar en otro nivel de conocimiento, y entonces yo tendría que estar hablando con los super teólogos y con los super apologetas del universo y de todo del mundo, y defendiendo la fe en Cristo. Y, y me llevo mis chascos cuando me escucho lo que enseño. Y digo: wow, Axel, todavía te falta mucho. Y no es que esté buscando esa posición, pero de repente el sentimiento nos invade. Nos creemos los mejores papás, nos creemos los mejores esposos, los mejores empleados. Creemos que estamos en una posición que merecemos más, que somos
ese pensamiento de mereces más, mereces abundancia, mereces grandeza porque tú eres único, porque ese pensamiento infla el ego. Y cuando el ego se infla, impide, es como un globo que lo metes en un vaso, agarra una bolsa de plástico, un globo, y mételo en un vaso de vidrio. E infla el globo. Inflalo hasta que abarque todo lo que es el vaso de vidrio, la forma que tenga. El globo va a tomar la forma de, del vaso. Una copa, un vaso, una botella. Inflalo y verás cómo el globo va ocupando cada espacio, cada espacio. Pero cada vez que el globo se infla, ya no cabe nada más. Eso es el ego. Y cuando nosotros tenemos un ego muy inflado, ya no cabe nada más. No estoy diciendo que nuestro Señor Jesús era ególatra al estar en el cielo y ser Dios. No, no digo eso. Al contrario, pienso que la humildad que había en el corazón de nuestro Señor hizo que Él no estimara el ser igual a Dios como algo que lo que debía aferrarse. Él mostró una humildad radical que le hizo venir a la tierra para ocupar el lugar de cada uno de nosotros. Pero si nosotros creemos que ya no necesitamos aprender, que ya todo lo sabemos, que, eh, que ya no necesito ir a la iglesia porque ya me sé todas las prédicas del pastor, que ya no necesito leer la Biblia porque ya la leí 10 veces y ya no necesito aprender más, que eh, para qué prepararme, para qué estudiar, para qué invertir tiempo en el conocimiento y la sabiduría que Dios me quiere dar a través del estudio de la palabra, ¿para qué lo hago si ya yo lo sé todo? De pronto me toca hablar con hermanos o hermanas que me preguntan, pastor, ¿qué debo hacer respecto a esto? Y cuando les empiezo a hablar, les empiezo a decir, mire hermana, yo pienso que la Biblia, o mire hermano, yo pienso que la Biblia, de pronto, sí, sí, porque ya lo hice, sí, pero eso ya también, sí, y entonces tiene una respuesta para cada cosa que uno le dice, que a mí me hace pensar que esa persona está batallando con un poquito de humildad, en tener un poquito de humildad, porque este, no quieren escuchar. El ego está muy inflado. Y a veces lo inflamos no porque sepamos mucho, lo inflamos para defendernos, lo inflamos para posicionarnos, para sentirnos bien, para que no nos humillen, porque ya nos han humillado tanto que por qué me voy a dejar ahora de cualquier hijo de vecino que me venga a querer enseñar si yo ya lo sé, yo ya sé mucho. Entonces Jesús nos enseña, esta es la mente de Cristo, Jesús nos enseña que no hay que aferrarnos tanto, que no deberíamos de aferrarnos a nada, que la posición en la que estamos o el conocimiento que tenemos es solamente una etapa en nuestras vidas, pero que podemos seguir aprendiendo, sobre todo si se trata de aprender del Señor. Entonces la humildad radical en nuestras vidas puede hacer una diferencia para poder mostrar que queremos seguir creciendo, que queremos seguir aprendiendo de nuestro Señor, que queremos seguir teniendo la mente de Cristo. Y otra cosa es que Jesús muestra ese servicio sacrificial. ¿Queremos tener la mente de Cristo? Pensemos en servir. Sirve en tu iglesia, sirve con tus pastores, sirve con los hermanos de la congregación. A lo mejor tú dices o piensas que no tienes algún don o talento. Deja que Dios desarrolle esos dones y talentos. Esas habilidades, esas capacidades que Dios puso dentro de ti, se tienen que desarrollar y tienen que estar al servicio de alguien más. Y el servir a los demás te engrandece. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser el mayor tiene que servir a todos. Entonces, de pronto queremos o creemos que tener la posición que ya soy pastor, entonces todos tendrían que servirme, tendrían que llamarme papá, tendrían que llamarme líder o el superpastor, porque ya estoy a cargo de la iglesia y entonces yo ya merezco que me sirvan a mí. No, no, no. Me refiero al pastor porque yo soy pastor. Pero cualquier forma en que tú puedas servir a otros te engrandece, te hace mejor persona. Ayudar a alguien en la calle, poder dar alimento al que lo necesita, poder compartir de lo que tienes, servir haciendo las cosas con iniciativa, no esperando a que te pidan que lo hagas cuando tú mismo puedes hacerlo. Desde la manera en que a la hora de la comida, si tú ayudas a poner la mesa y no te sientas desparramado o desparramada en tu silla esperando que todos sirvan y que todos pongan, porque tú eres el que merece ser atendido. Eh, es bueno recibir el cariño, el afecto, que alguien te consienta, que alguien tenga atención para contigo. Eso es bueno, es genial que te disfrutes de alguien que te sirve o alguien que está dispuesto a servirte. Pero también tenemos que tener la disposición nosotros de servir. El Señor no tomó forma de rey cuando se despojó del ser igual a Dios
y vino a la tierra, no tomó forma de rey, dice que tomó forma de siervo, porque lo que él mismo enseñó, él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Esa es la manera en cómo nosotros deberíamos de pensar. De verdad, te va a ser más sencilla la vida. Sirve en tu casa, acomídete a poner la mesa, a lavar los trastes, a barrer la casa. Si no estás el tiempo suficiente porque te toca ir a trabajar, el día que estés, dile a tu esposa, hoy yo te ayudo, o hoy vamos a hacerlo juntos. Enseña a tus hijos a poder hacerlo, que ellos puedan tener esa capacidad de servir, porque les va a ayudar con la gente afuera, les va a ayudar en su trabajo, van a tener una vida más sencilla, más simple, no se van a afanar con la posición para poder estar, hasta que esté en la posición yo voy a poder hacer lo que yo quiera, o incluso le decía a mi esposa ayer estábamos platicando y le decía algo que tenemos que aprender nosotros es a ser felices. A veces no somos felices. Y decimos, yo soy feliz porque tengo el trabajo que quiero. Yo soy feliz porque tengo a la esposa que es maravillosa. Yo soy feliz porque mis hijos me aman. Yo soy feliz porque tengo el dinero que necesito. Yo soy feliz porque soy cristiano. Yo soy feliz porque el Señor me ha perdonado. Y de verdad, le ponemos un yo soy feliz porque, y ese porque que le agregamos a nuestra felicidad, condiciona nuestra felicidad y por eso cuando no tenemos eso, o cuando sentimos que no lo tenemos, o cuando pensamos que ya no está a nuestro alcance, perdemos la felicidad. De la misma manera pienso que es como deberíamos de servir. Es decir, yo sirvo porque me toca. Yo sirvo porque quiero que lo reconozcan. Yo sirvo porque me quiero ganar el cielo. Yo sirvo porque, ni modo, me comprometí y ahora tengo que hacerlo. Yo sirvo porque, ay, es que es mi esposa. No, no. De la misma manera en que somos felices, sin el por qué. Es decir, simplemente tienes que decir, yo soy feliz, sin el por qué. No hay razón, solamente decides ser feliz, porque es tu decisión ser feliz. De la misma manera es nuestro servicio. Nosotros tenemos que servir, no porque te toca, no porque te llamaron, no porque te lo encargaron a ti, no, simplemente servimos. Es parte de nuestra mentalidad, es parte de nuestro carácter en Cristo. Somos llamados a eso. El Señor Jesús dice, el que quiera ser el mayor, sirva a todos. Nuestra labor es servir. Cuando Él estaba lavando los pies a sus discípulos y Pedro le dice, Señor, no me lave los pies, y el Señor Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Pedro dice, pues entonces lávame todo. Y el Señor Jesús, después de haber tenido esa conversación con ellos, dice, yo lo estoy haciendo con ustedes, ahora yo les lavo a ustedes los pies, pero ustedes lo van a tener que hacer con sus hermanos. Es decir, ¿por qué? Porque se los mando yo. No, porque ese es lo que tiene que haber en nuestro corazón, el servir de manera sacrificial. No quiero que suene como a martirio, es decir, yo voy a servir porque es mi sacrificio, pero no, 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 sino como un acto de nuestra naturaleza, así como somos felices por el hecho de ser felices, también servimos por el hecho de ser, perdón, por el hecho de servir, nada más. No tiene que haber una razón, no tiene que haber un por qué sirves, simplemente sirves. Está en tu naturaleza, es tu manera de pensar, es la manera de pensar de Cristo. Él no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice, y hecho semejanza de hombres, es decir, vino a la posición de siervo, y siendo hombre, porque para poder servir tenía que ser hombre. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Creo que esa es la tercera característica de la mente de Cristo que nosotros deberíamos tomar y optar como nuestra, que es la obediencia hasta la muerte. Sin humildad, eh, es decir, la humildad de nuestro Señor Jesús no fue teórica, fue práctica. Eh, el servicio que mostró Jesús o las lecciones que habló Jesús acerca del servicio no fueron teóricos, fueron prácticos. Pero cuando se trató de obedecer, cuando tenía que dar el ejemplo de la obediencia, no lo hizo teóricamente. No le dijo, obedezcan a sus autoridades y ya, porque lo digo yo. No, él mostró la obediencia a través de su persona. Y fue obediente. El día de hoy tuve una situación en mi trabajo que
Le platiqué a mi esposa porque se estaban violando mis derechos como trabajador por el simple hecho de que el sindicato eh, no le parece un sindicato que está en mi institución en la que trabajo, no le parece que yo pertenezca a otro sindicato y dio instrucciones para que se violentaran mis derechos. Y me molestó y hablé con la autoridad en ese momento. Bueno, no era la autoridad máxima, pero era alguien asignado por la autoridad para cumplir una función. Y me defendí con argumentos, sin faltarle al respeto, con firmeza, hablé con claridad, eh, pero le hice ver el error en el que estaba cometiendo la autoridad al ser cómplice o copartícipe de la corrupción y la violación de mis derechos por parte del otro sindicato. Y entonces yo meditaba cuando venía de esa oficina y venía a mi casa ya de regreso del trabajo. Venía meditando y yo decía, Señor, fui grosero, fui una mala persona, ¿será que tenía que callarme y no decir nada? ¿Será que tenía que poner la otra mejilla? Y venía reflexionando al respecto. Y algo que a veces no miramos en nuestro Señor Jesús es que Él fue obediente y fue obediente al mandato y al designio de nuestro Señor Jesús, perdón, de nuestro Padre Celestial. Y ese mandato Él obedeció. Incluso en el momento que él estaba pasando por angustia en el Getsemaní, que estaba orando, en ese momento le dijo al Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él obedeció hasta la muerte y en la muerte de cruz. Eh, pero también el Señor Jesús confrontó lo que estaba equivocado. Les decía a las personas lo que estaban haciendo mal. A los fariseos les hacía señalamientos, incluso a aquellos que les abrieron la puerta de su casa, como Simón el fariseo que lo recibe y le da de comer. Y cuando la mujer viene y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y con el perfume, el fariseo murmura y dice, si este hombre supiera quién lo está tocando, no lo permitiría. Y Jesús le da una de las más grandes lecciones a ese fariseo y lo confronta acerca de lo que no había hecho. Y le dice, tú no me besaste cuando yo llegué, tú no me diste agua para lavarme los pies, tú no me diste un recibimiento grato a tu casa. Y esta mujer desde que llegó no ha parado de lavar mis pies. Así es que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, pero también fue claro para confrontar las cosas que no se estaban haciendo bien. Yo me considero una persona respetuosa de la autoridad. En mi trabajo siempre lo he sido. Eh, con los gobiernos, no importa el partido que sean, he respetado a los gobiernos. Eh, no ando armando mítines y protestas para protestar contra los gobiernos, aun cuando mis ideas no compaginaban con ellos. Eh, he respetado a la autoridad, incluso he orado por las autoridades, eso me enseñaron. Pero he aprendido con los años que tenemos la responsabilidad como pueblo de Dios de hacer saber las cosas que no se están haciendo bien. Este mundo se está corrompiendo y nosotros somos esa luz que necesita este mundo. Somos la luz que necesita decir las cosas que tienen que decirse. Algunos se van a ofender, seguramente se van a ofender. Hay personas que no están listas para escuchar lo que tenemos que decir, pero en ocasiones tenemos que decirlo. Y tenemos que defender lo que Jesús nos dio ejemplo a defender: la justicia, el amor al prójimo, el ayudar al necesitado, ver por los que están más vulnerables, atender las necesidades de las personas que necesitan ayuda, no ver por nosotros mismos. La obediencia hasta la muerte no es solamente decir sí, 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 jefe, sí, pastor, sí, hermano, sí, lo que usted diga, yo obedezco porque Dios me dice que obedezca. No, hermano, la obediencia hasta la muerte de Jesús implicó también confrontar aquello que estaba mal y decirle a las autoridades en aquel momento: lo que ustedes están haciendo está mal. Pilato le dice: oye, dicen que eres rey. Y Jesús le dice: sí, pero no este mundo. El Sanedrín lo acusa cuando lo está haciendo el juicio injusto y están azotándolo y enjuiciándolo. A ver, tú dices que eres el Hijo de Dios. Y él dice: bien has dicho, no te contradigo, ya lo dijiste tú. Y él, creo que fue
Caifás se rasga las vestiduras. No, blasfemo, como se dice, hijo de Dios. Jesús dijo las cosas que tenía que decir. Ahora, no lo hizo por ego propio, lo hizo por obediencia a lo que el Señor, a lo que el Padre le había mandado hacer. Nosotros hablamos en obediencia, respetando las reglas, respetando las leyes, respetando la palabra, respetando la autoridad. Pero tenemos que decir las cosas que están mal. Tenemos que hablar de los temas que no se hablan. Tenemos que mencionar lo que Dios está hablando en nuestro corazón, porque a final de cuentas el Señor Jesús dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. El Espíritu de verdad va a estar ahí con ustedes y Él les va a enseñar y les va a recordar y les va a hacer saber las cosas que necesitan saber, porque no van a estar solos, porque ese es el poder que dejo con ustedes, porque el Espíritu Santo dará testimonio de mí, porque yo doy testimonio del Padre. Entonces, no es nuestra propia idea, no es nuestro egoísmo, no son las cosas a las que tenemos que decir, sí, como usted diga, porque la Biblia dice que sea obediente, sí, tenemos que ser obedientes, pero tenemos que ser conscientes, como Jesús nos mostró que era consciente de las cosas que nos estaban haciendo bien. Les dijo a los fariseos, lea el capítulo 23 y 24 de Mateo, las palabras de nuestro Señor Jesús son muy fuertes. Ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes hacen oraciones que cobran y piden que se paguen como si fuera eso lo que Dios les pidió. Oraciones muy largas. Ustedes ayunan y se ponen, se flagelan y hacen un drama para que la gente les vea que están ustedes orando y que están en ayuno. Y el Señor dice, hey, no es así. No es así como debía de ser. No es eso lo que les mandé a hacer. No es eso lo que les pedí. Entonces, somos obedientes en el Señor, somos obedientes en Cristo, somos obedientes en nuestras autoridades, pero también somos firmes y tenemos claridad, pero para eso tenemos que tener la mente de Cristo, porque si tú tratas de defender a alguien, si tratas de establecer una verdad, si tratas de demostrar estaba buscando la autoridad de tu defensa o la autenticidad, perdón, esa es la palabra, la autenticidad de tu defensa y tratas de demostrarlo, pero no tienes una mente transformada y lo haces desde el egoísmo. Entonces, de ahí es de donde salen tantas divisiones y tantos conflictos y tantos problemas en las iglesias. Ay, es que el pastor está equivocado. ¿Por qué lo piensas? ¿Desde dónde estás hablando? Desde tu carnalidad, desde tu propio deseo? ¿O lo estamos haciendo desde el Espíritu? Porque el Espíritu nos guía a la verdad. Y el Espíritu acomoda todo lo espiritual a lo espiritual. Entonces tenemos que ser claros con lo que creemos, con lo que confesamos, con lo que profesamos. No tengamos miedo, son tiempos difíciles. Y lo que sigue después de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que seamos firmes. No tenemos que esperar hasta Pentecostés. El Espíritu Santo ya vino, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Pastor, entonces hay que esperar hasta Pentecostés para que el Espíritu venga sobre nosotros y nos seamos testigos eficaces. No, el Espíritu Santo ya vino. El Señor Jesús dijo que estaría con nosotros. Y entonces ahora es el tiempo, y ahora después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el tiempo de poder ser luz para aquellos que están en tinieblas. Tenemos que decir las cosas de verdad, no solamente las ideas, no solamente lo que suponemos que tendría que ser. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos abra el entendimiento y darnos cuenta de verdad, no solamente por, por, por herencia de lo que aprendimos, sino también por reflexión acerca de lo que aprendimos. Reflexionemos acerca de lo que se nos enseñó. Les decía al principio del video, les decía que yo mismo he revisado las enseñanzas que di hace 15 años y yo mismo las estoy corrigiendo ahora. Digo, no, ay caray, eso que dije, pues sí se oye bien, parece que está bien. Parece que incluso el chiste suena gracioso, pero tengo que corregir lo que estoy enseñando, porque teológicamente, bíblicamente, escrituralmente, lo que enseña la iglesia primitiva, lo que enseñaron los patriarcas de la iglesia, lo que enseña la doctrina cristiana a lo largo de los años, cuando vino la reforma y todo lo que ha sucedido, tenemos que pensar realmente qué es lo que estamos aprendiendo. Entonces yo tengo que reflexionar acerca de lo que enseñé yo. Yo no voy a meterme a corregir
a otros pastores y a otros predicadores acerca de lo que enseñan, a menos que me lo pidan, a menos que me inviten a hacerlo, pero yo voy a corregir lo que yo enseño, lo que yo enseñé. Lo que yo enseñé, hay una prédica que me encontré cuando era ah, líder de jóvenes. Bueno, ya no era líder de jóvenes, acabamos de entregar el grupo de jóvenes en el en, en 1999, ya hace algunos años. Yo entregué el grupo de jóvenes y el nuevo líder de jóvenes o pastor de jóvenes me invitó a dar una enseñanza con los jóvenes. Y yo preparé una enseñanza, ese hermano se llama Israel. Y entonces yo preparé una enseñanza que se llama Los valientes de Israel, en lugar de los valientes de David, como lo dice la Biblia, acerca de estos valientes que fueron por el agua para, para David al pozo de Jerusalén, eh, en medio del campamento enemigo. Y yo di una enseñanza así acerca de que los jóvenes tendrían que estar apoyando a ese nuevo líder, porque yo ya no era el líder, ahora era él. Y entonces eh, revisé la enseñanza y dije, esto tiene muchas cosas muy ciertas, pero hay algo que no tuve yo cuidado. No tuve cuidado en blindar a la iglesia, en blindar a los jóvenes respecto a que él sí es autoridad, pero había una autoridad arriba de él, que era el pastor de la iglesia. Y yo no blindé eso. Entonces, cuando yo dije, ah, caray, aquí yo puse como una apertura, como una grieta para permitir que algo más sucediera. Y créame, ahora yo lo reflexiono y digo, no, no puedo andar enseñando así, no puedo andar enseñando cosas como esas, que no está bien detallado, bien definido o bien estructurado para poder cerrar todo aquello que pudiera ser una apertura para dar lugar a cualquier otra cosa, cualquier malentendido, cualquier mala influencia, cualquier mala decisión. Y es una enseñanza que yo di hace muchos años, 1999, 2000, estaba dando esa enseñanza, a principios del 2000. Así es que no se trata de que con soberbia yo crea, con egoísmo yo crea, que puedo saber más o que puedo conocer más acerca de otro. Corrijo lo que yo sé, corrijo mi entendimiento, mi manera de pensar, reflexiono acerca de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que se está enseñando en el mundo, de cuáles son las cosas, las ideologías, los pensamientos, las políticas que se están siguiendo en el mundo, para poder entender hacia dónde tenemos que ir como iglesia. Y tú y yo tenemos que ser responsables, verdaderamente responsables, acerca del tipo de mentalidad que tenemos en nuestra vida como cristianos. Te vas a encontrar quien te critica, quien juzga tu fe, quien señala tu fe, y tenemos que tener el pensamiento correcto, tenemos que tener la mente de Cristo para poder enfrentar lo que viene. Insisto, no sé cuántos años más el Señor tarde en volver. 10, un año, 2 años, se pronosticaba ya, algunos se atrevieron muy erróneamente, quizás valentonamente, a decir, ya hay fecha para la venida del Señor. Hay fecha, hay tiempo, hay plazo, las cosas están sucediendo, se está cumpliendo Ezequiel, se está cumpliendo Isaías, Jeremías, Daniel, las 70 semanas, este es el tiempo, todo empezó en 1948 y empiezan a dar sus teorías acerca del cumplimiento de los tiempos. Y yo reflexionaba acerca de esto y decía, sí, puede que sí, se lo decía a mi hijo este fin de semana. Yo decía, sí, hace algunos años atrás yo pensaba y enseñé en la iglesia, ustedes pueden verlo en YouTube. Yo enseñaba en la iglesia que el tiempo era pronto, que el Señor vendría pronto, que las cosas estaban sucediendo muy rápido, que las señales eran visibles, que los tiempos de Dios parecía que se estaban acelerando. Pero hoy, de verdad, me corrijo a mi enseñanza de unos 5 años atrás, 4 años atrás, y pienso que igual el Señor viene pronto esta misma noche y tendríamos que estar listos. Pero igual el Señor puede tardar otros 20, 30 años, 50, 100 años. Y nosotros vamos a estar mirando al tiempo hacia adelante, eh, como diciendo, Señor, ya te tardaste. Cuando la Biblia nos enseña, lo acabamos de leer hace un momento, cuando la Biblia nos enseña que acaso podríamos nosotros conocer la mente del Señor. Ya te tardaste, Cristo, en volver. Ya te tardaste, Padre, en el rapto y el arrebatamiento y el fin del mundo. Ya te tardaste porque esto está poniendo bien feo. Pero no estamos listos para lo que venga. Mentalmente no estamos listos.
Estamos augurando la venida del Señor sin saber realmente si viene. El Señor dijo, solo el Padre sabe cuándo será ese tiempo. Él solo conoce el tiempo. Igual puede ser hoy en la noche, como digo, en este mismo instante que yo estoy hablando. O puede tardar 100 años más. Y si nuestra mente no está preparada para lo que viene, si no tenemos la mente de Cristo, si no tenemos esta humildad en nuestro corazón para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, para preparar nuestro corazón y nuestro entendimiento, si no tenemos ese servicio que nuestro Señor Jesús nos mostró, incondicional, sacrificial, donde lo hago no por esperar nada a cambio, no lo hago no porque estoy esperando mi recompensa, sino que estoy para servir. Ese es mi llamado, porque tengo que ser luz y tengo que ponerme a la disposición del Señor. Soy las manos del Señor para servir en esta tierra, para hacer luz a los que están en tinieblas. Si no tengo esa obediencia hasta la muerte, con carácter, con firmeza, no con una cerrazón de ojos, ni con una necedad del corazón, sí, lo que me diga mi jefe, lo que me diga mi patrón, lo que me diga mi presidente, lo que me diga mi gobernador, sí, así como diga, porque así tiene que ser. No, tenemos que ser reflexivos. Es que mi líder dice que este gobierno es pésimo. Reflexiona. Es que mi pastor dice que ya somos comunistas. Reflexiona. Seamos conscientes de nuestra existencia y de nuestro entorno. Tenemos que tener entendimiento, ser obedientes a la palabra de inmediato, por supuesto. Ser obedientes al Espíritu Santo, eso sin dudarlo. Ser obedientes a nuestro Señor Jesús y sus mandatos, por supuesto. Las autoridades delegadas en la tierra, pastores, políticos, todos ellos, somos seres humanos y somos personas que podemos fallar y que nos podemos equivocar. A la palabra, al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, los obedecemos incondicionalmente y sin dudar. Pero todas las demás autoridades delegadas, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, los obedecemos porque primero obedecemos a Dios. Y entonces tenemos que tener actitud y reflexión y pensamiento acerca de lo que se nos dice. Yo no puedo pararme, de verdad, yo no puedo pararme delante, y ya con esto termino porque me están dando ganas de predicar. Yo no puedo pararme frente a la iglesia, usar el púlpito de la iglesia para decirle a la iglesia lo que yo creo acerca de la geopolítica mundial sin tener información y hacerlo desde mi perspectiva emocional. No puedo hacer eso. Y no debería de hacerse, y sin embargo se hace. Se usan estos foros, las redes sociales, para enseñar cuestiones geopolíticas, cuestiones de la política del mundo, de las políticas de las naciones. Se usa el púlpito para enseñar algo que no tiene fundamento, que no tiene validez, y que hoy todavía lo creemos porque pensamos que está bien, porque eso nos enseñaron toda la vida. Entonces obedecemos al Padre, obedecemos al Hijo, obedecemos al Espíritu Santo y obedecemos su palabra incondicionalmente. Los demás, las demás autoridades delegadas, así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13, las obedecemos y las honramos. Porque el que hace lo bueno será recompensado y el que hace lo malo, para eso está la autoridad, para corregirlo con la espada. Sí, ahí lo dice Pablo. Pero primero obedecemos al Señor. Y entonces muchas de las cosas que se nos enseñan hoy, tenemos que preguntarnos, ¿será? ¿Es verdad? Lo que me dijo este predicador internacional que habla de esta manera acerca de la guerra en Medio Oriente, ¿es verdad? ¿Qué me dicen las evidencias? ¿Qué me dice la historia? ¿Qué me dice la Biblia? Nosotros no tenemos que estar a favor de la guerra, de ningún tipo de guerra. No podemos estar a favor de que muera gente. No podemos aprobarlo. No importa quién la organice, no importa quién la dirija, no importa quién lo está haciendo. No estamos a favor de eso y tenemos que ser claros al respecto. Queremos que el mundo se salve, que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento, como dice la palabra. Y tenemos que ser conscientes. Si no preparamos nuestro entendimiento, vamos a vivir un cristianismo los próximos 2 años, 10 años, 20 años, el tiempo que el Señor se tarde. Vamos a vivir un cristianismo sufrido, un cristianismo que enfría el alma, que enfría el espíritu, que nos aleja de Dios, que no nos da fundamentos sólidos para madurar y crecer. Y entonces tenemos que buscar
las enseñanzas del Señor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, los maestros y predicadores y pastores que enseñan la palabra, que nos están alineando a la voluntad de Dios, para poder vivir en los siguientes años, sabiendo que se vienen tiempos difíciles, pero con una fe sólida, firme, confiados, no temerosos. Es que ya, pastor, ahora sí, ya es el fin del mundo. Es que, pastor, es que la crisis, es que, pastor, todo está carísimo. Bueno, hermano, ¿cómo vivían los primeros cristianos? Yo lo dije hace algunos años atrás y un pastor se burló de mí y dice, ay, Axa, ¿qué estás enseñando? Yo prediqué un domingo en la iglesia y les dije a los hermanos, hermanos, si tienes que aprender a criar gallinas, vas a tener que aprender. Si vas a tener que aprender a cultivar hortalizas en el patio de tu casa, vas a tener que aprender. Porque no sabemos cómo se venga, pero tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Yo les enseñé a los hermanos de la iglesia, aparten semillas, vean cómo se preparan las semillas para sembrarlas, vean cómo pueden. Nosotros probamos aquí en el patio sembrando jitomates y sembramos calabazas y empezamos a probar, pero de hecho tengo una caja aquí con semillas para que en el momento de crisis tengamos que hacerlo, ni modo. Pero tenemos que tener una mente y una mentalidad como la de Cristo. No que está asustada por lo que está por venir, sino que puede decirle al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya me callo. Vamos a parar aquí, ya me pasé. Gracias por venir, gracias por quedarse, gracias por escucharnos en esta transmisión. Yo espero que podamos experimentar esta transformación en nuestro entendimiento y, como dice el apóstol Pablo, podamos tener la mente de Cristo. Podamos pensar y actuar como nuestro Señor Jesús lo hizo, con firmeza, con humildad, con servicio, con obediencia, pero siempre firme para dar la gloria al Padre. Y así tu vida y mi vida sean firmes delante del Señor. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, por compartir el video, dejar tu like, tus comentarios. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. A los que nos dejan sus comentarios, los voy a estar leyendo con calma. Hermana Ir, hermana Jan Falcón, gracias. Julio Velázquez, gracias. Por aquí vi a alguien que no había visto antes. Teresa Membrillo, gracias, qué bueno que estás ahí. Misael, un abrazo, Misa. Abrazos a la familia, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, sean muy fortalecidos en el Señor, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Y vamos a orar. Misael, amén, saludos, bendiciones. Gracias, Misa, un abrazo bien fuerte. Les apreciamos, les queremos mucho, ya saben, y esperamos que Dios les siga bendiciendo y usando para su gloria. Así es que vamos a orar. Déjenme hacer una oración para aquellos que se quedan hasta el final y que puedan ser bendecidos. Que Dios les dé sabiduría, entendimiento, fuerza y que sus corazones y mentes se alineen al pensamiento y al sentimiento y a la decisión de nuestro Señor Jesucristo. Como sea su voluntad en nuestras vidas, eso se ha hecho como testimonio de su soberanía en nuestras vidas. Sean muy bendecidos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido con todo mi corazón que nos ayudes. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que el mundo está sumergido en un caos y en una convulsión constante, donde la incertidumbre es la noticia de todos los días. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? Las amenazas, los precios, todo, Señor, se vuelve un caos alrededor de nosotros. Pero nuestra confianza no está en este mundo, ni en las cosas de este mundo. De hecho, no pertenecemos a este mundo. Pero hoy que estamos aquí, Señor, necesitamos la mente de Cristo, la mente que nos ayude a poder tener humildad en nuestro corazón. La misma humildad que tú mostraste, esa humildad radical que mostraste, que el despojarte de la condición en la que estabas, del ser igual a Dios, te despojaste a ti mismo mostrando humildad, tomando forma de siervo y estando en la tierra, siendo hombre, mostraste humildad en obediencia, Señor. Esta obediencia que hace la voluntad del Padre, pero que también en esa voluntad confronta a aquellos que son autoridad, aquellos que tienen una responsabilidad, aquellos que usan la voz para compartir ideas, para expresar conceptos, y que nosotros, Señor, podamos tener la capacidad, en obediencia a ti, para poder contraponer las ideas, demostrar con las
evidencias y el conocimiento que tengamos de tu palabra acerca de lo que ellos enseñan. Padre, permite que tu gracia y tu favor nos sostenga para poder hacer ese servicio hacia los demás. No servir porque tengo una condición, sino servir porque tengo que hacerlo. Ni siquiera el por qué tengo. Servir simplemente, como tú lo hiciste, como tú nos enseñaste. Queremos tener la mente de Cristo. Ayuda, Señor, a cada hermano, hermana, a que sus vidas sean transformadas. Porque no sabemos cuánto tiempo más estaremos en este mundo y en medio de qué condiciones se moverá el mundo. Pero lo que sí sabemos y de lo que estamos seguros es que tú prometiste que no nos dejarías, que no nos abandonarías, que estarías con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra entra profundo en nuestro interior para transformarnos y llevarnos a una mejor condición de vida cada día. No importa que el mundo convulsione, no importa que el mundo esté de cabeza. Tú nos haces luz para que aquellos que necesitan esa luz en el mundo, en un mundo en ruinas, nosotros podamos guiarlos a ti, porque tú eres la luz que cambia las vidas de aquellos que te necesitan. Gracias, Señor Jesús. Gracias en verdad por todo. A ti se da toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. La gracia, el favor y la misericordia de Dios les sostengan siempre y nos vemos la próxima semana, si Dios nos los permite. Aquí estaremos compartiendo con ustedes. Espero que esta palabra les bendiga. Si es así, dejen un like, dejen un comentario, compartan el video para que más personas lo escuchen. Los primeros 30 minutos, avísales. Y de los primeros 30 minutos son comerciales. Pero después de los primeros 30, la siguiente hora y media puede ser de bendición para tu vida. O una hora creo que me eché. No sé, pero yo espero que sea de bendición y que sean muy, muy felices. De verdad. No porque algo los haga felices, sino porque tomaron la decisión de ser felices. Les amo, les bendigo en el Señor. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, por favor, házmelo saber. No te quedes con las dudas. Comenta. No juzgamos aquí y aprendemos juntos. Hasta pronto. Bendiciones.